no caí, me cansé de intentarlo. Ayer me rendí, destruí en 1000 pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Estamos una vez más aquí en su programa con Espíritu Escrutador, su servidor, Omar Wong. Gracias por acompañarme por Radiovisión 107.9 FM o por mi canal de YouTube con Espíritu Escrutador. Si usted todavía no está agregado ahí, pues le hago la invitación, ¿verdad? Que vaya y se agregue al canal y que a la vez también le dé suscripción ahí en la campanita. Si Dios nos lo permite, esta tarde vamos a estar viendo una porción de la palabra de Dios, siempre buscando un tanto el interés que la palabra nos enseña cuando escudriñamos un poquito más lo que la palabra nos presenta ya, y le escarbamos un poquito para que sea el Señor el que nos dé un poquito más de sus profundidades y sus tesoros que la palabra siempre tienen para nosotros. En esta tarde estaremos viendo un poquito sobre la gracia, ¿verdad? Esa gracia que a veces no dimensionamos a lo profundo que tanto abarca, que tanto significa, que a veces nos impacta, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar. Y estaremos basando en el libro de 2 de Corintios del 1 del 2 al 11. 2 de Corintios 1 del 2 al 11. Vamos a dar lectura. Es una carta de Pablo de la cual está dirigiéndose a la iglesia de Corinto y le hace unas indicaciones, ¿verdad? Pero dentro de las indicaciones de Pablo siempre lleva temas interesantes y doctrina. Siempre Pablo da una enseñanza y da una doctrina en sus versículos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia para que junto conmigo me acompañe y podamos a la vez los dos estar escudriñando la palabra, y que el Espíritu Santo sea el que nos dé la capacidad, el entendimiento, el conocimiento para poder comprender lo que nos quiere enseñar el Señor esta tarde. Muy bien, vamos a dar lectura a 2 de Corintios 1 del 2 al 11. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo solía saludar así, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Aquí empieza ya Pablo a dar una experiencia. Porque pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún los librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bendito sea Dios. Aquí sea el apóstol Pablo dando consejo, ¿verdad? Hablando sobre lo que le ha acontecido, sobre lo que le ha pasado, sobre algunas actitudes que él ha tomado, ¿verdad? Y cómo Dios le ha enseñado a través de las tribulaciones y de las situaciones, le ha permitido comprender y entender ciertas cosas. También está dando consejos, ¿verdad? Y él está haciendo comparación de cómo le pasó a él, ¿verdad? De cómo le sucedió a él. Para que el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, de alguna manera se diera cuenta de que las aflicciones son necesarias, y aparte de que son necesarias, forjan y no son constantes, ¿verdad? En el sentido de que va a haber un tiempo también en el cual Dios va a consolar y va a traer descanso. Pero bueno, vamos a empezar a escrutar, a escudriñar algunas palabras y frases de estos versículos que acabo de leer, ¿verdad? Estamos en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 11. Muy bien, versículo 2, voy a leerlo de nuevo. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cristianismo es una religión o es una relación de bendiciones. Cuando un cristiano aprende el significado y la profundidad de las palabras, y cuando nosotros nos damos a la tarea de poder profundizar en el concepto de la palabra original, en el griego o en el arameo, y entendemos que una frase, una palabra, tiene una profundidad mucho más de la que a veces nosotros podemos comprender en el castellano, ¿verdad? A veces la palabra encierra más cosas que lo que nosotros la comprendemos aquí. Entonces, nosotros como cristianos, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros saludamos con ciertas palabras o de cierta manera, estamos bendiciendo a los demás, ¿verdad? Entonces, es una religión de bendiciones. El cristiano siempre tiene que estar bendiciendo a los demás, tiene que tener ese lenguaje, ¿verdad? Ese hábito de estar siempre hablando bien, bendecir o bien decir a los demás. El bendecir es hablar bien de los demás o bien decir de los demás. La gente afuera o a veces en el mundo vemos que su manera de hablar o la manera de conducirse sus palabras no son para bendición, sino muchas veces es a lo contrario de bendición, ¿verdad? Sino que son palabras para maldecir o hablar mal de alguien, o mal decir palabras pues totalmente se me fue la palabra, contrarias a lo que es bendecir, ¿verdad? Sino que hablamos palabras con malas características hacia los demás, entonces maldecimos en lugar de bendecir a las personas. Entonces tenemos que tener ese tacto y esa cultura de estar bendiciendo a los demás. La gente afuera emplea palabras a veces corteses, pero sin realmente sentir lo que dice. A veces podemos decir a lo mejor hasta por hábito, alguna palabra, ¿verdad? Que tengas bonito día, pero realmente no lo estamos haciendo con una profundidad y con una emoción implícita en la palabra, en la cual realmente sí deseamos un bonito día a una persona, sino que lo decimos nada más de dientes para afuera. Espero estarme explicando de lo que quiero ahora entender. El apóstol Pablo aquí entra con un saludo y dice: gracia y paz a vosotros. Y no lo hace de dientes para afuera, sino que realmente lo hace con una convicción y realmente con palabras de bendición a quien va dirigida esta carta, que es a los Corintios o al pueblo de Corinto. Los santos de Dios llenan de significado sus expresiones y desean de verdad todo lo bueno a aquellos quienes les escriben y les hablan. Pablo les llamaba y este saludo lo hacía realmente de corazón.
los bendecía con una actitud realmente de bendecirlos, no solo de sus dientes o solo de palabras, sino que con sus emociones, con su espíritu implícito en la situación ahí, para llamarle bendición a los corintios, ¿verdad? Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que los lectores, en cuanto comenzaba la carta, empezaban y veían los buenos deseos de Pablo hacia ellos, ¿verdad? Entonces me imagino que sí reconfortaba con palabras de bendición, que cuando una persona tiene aflicciones o situaciones o complicaciones, ¿verdad?, que estén pasando en el hogar, en el trabajo, situaciones económicas, y viene alguien que te da una palabra de aliento y de consuelo y de bendición, sí impactan el espíritu, sí impactan el alma. Claro que sienten la bendición sobre la persona. Entonces tenemos que aprender nosotros a hacerlo, ¿verdad? Y que se haga en nuestras vidas una constante de bendecir a los demás y hacerlo con el espíritu correcto, ¿verdad? Me refiero con la actitud correcta. Muy bien, esto nos tiene que caracterizar nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, hablar de esta manera. Y Pablo nos lo pone aquí como ejemplo. Gracia y paz pone dos características importantes, ¿verdad? La gracia que viene de Dios y la paz que viene de Dios, ¿verdad? Entonces puede haber paz aquí en el mundo, pero hay una paz que es diferente, que es la paz que viene directamente de Dios, ¿verdad? Que impacta diferente y tiene una profundidad distinta. Pero vamos a hablar un poquito del orden. Dios pone la gracia y dice gracia y paz a vosotros. Entonces, la gracia viene primero, seguido por la paz. Viene el orden de la gracia y paz a vosotros, pero la gracia viene primero, seguido por la paz. La paz sin gracia es una posesión peligrosa, porque podemos tener paz, pero nuestra paz está reflejada porque, es que tengo paz, pero porque tengo una muy buena cuenta en el banco. Tengo paz porque tengo una seguridad en esto. Tengo paz porque tengo un puesto laboral de esta manera. Tengo paz porque tengo una plaza en tal trabajo. Pues tengo paz porque mi familia está bien. Tengo paz porque le puse rejas a la puerta. Tengo paz. Entonces empezamos a tener una paz que realmente esa paz no es el equivalente a la paz que viene de la gracia de Dios. Entonces vemos aquí dos tipos de paz. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces viene la paz que viene por Dios, pero puede haber una paz sin gracia. Entonces nosotros necesitamos la paz que viene de la gracia. Pero la paz sin la gracia es una posesión peligrosa. ¿Por qué? Porque nos podemos confiar de lo que aparentemente me trae paz. Como les comentaba ahorita, puede ser alguna situación económica, una familia, una persona que esté ahí, que nosotros depositamos seguridad en esa persona, etcétera, etcétera. Pero no es la paz que viene acompañada de la gracia. Sin embargo, una paz que brota de la posesión de la gracia es una paz llena de gracia. Entonces nosotros necesitamos buscar la paz que viene de la gracia de Dios. Esa paz realmente nos satisface, nos complace y nos da un equilibrio hasta en nuestras emociones. A veces traemos desestabilizadas nuestras emociones, tenemos nuestras emociones a flor de piel por situaciones, pero cuando buscamos a través de la gracia de Cristo, nos acercamos al Señor y viene esa paz viene acompañada de la gracia, en la cual nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esta paz es la que está invitando Pablo, o la que está deseando Pablo para los corintios, ¿verdad? Porque el mundo habla de paz y a veces lo reflejan mucho con la guerra. Y termina la guerra y hay paz, pero esa paz aparente, esa paz realmente no es una paz que complace todas las facetas del hombre, ¿verdad? Sino que es una paz que permite vivir de cierta forma, pero realmente no está en paz el hombre. Muy bien. Cuando nosotros entendemos que la paz brota de la posesión de la gracia, que es una paz llena de gracia que conducirá a la paz del cielo. Es una paz que viene de parte de Dios, ¿verdad? No es una paz que otorga al hombre, ni que otorga algún bien, o que otorga una posición o un poder que ofrece aquí en la tierra, sino que es una paz sobrenatural que solo viene de la gracia de Dios.
Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, por ejemplo el caso de Daniel. Daniel tenía paz porque mantenía una relación con Dios. Entonces, Daniel fue hallado culpable y fue sentenciado al pozo de los leones. Entonces, Daniel no huyó de la ciudad por estar impaciente o por estar temeroso o por falta de paz, sino que confrontó su situación. Daniel confrontó la situación y fue enviado al pozo con los leones. Él entró a ese lugar con gracia y con paz. ¿Se imaginan usted y yo que nos mandaran con unas fieras como un león? Lo hemos visto así en videos, hemos visto en documentales. Son animales inmensos, ¿verdad? Grandes, fuertes, feroces, que imponen y dan miedo desde su físico y desde que los pueda uno presenciar y observar. Entonces Daniel se acercó con gracia y esa gracia le traía paz y él quitó todo temor y echó fuera toda inquietud y se pudo estar en paz ahí con los leones. Dios no le quitó la fiereza a los leones. Ahorita que entre Daniel le va a quitar toda la rabia, toda la fiereza de los leones porque va mi siervo Daniel. No. Los leones siguieron siendo en su misma condición. No fueron eliminados ni por ángeles guerreros, ni Dios hizo algo ahí en el sentido de físicamente, sino que permitió que los leones tuvieran su misma condición, pero la percepción que llevaba Daniel, esa gracia y esa paz acompañada, no le dio temor y él se acercó a esos leones y estuvo conviviendo con ellos por un determinado tiempo. No cayó fuego del cielo para eliminar a esos leones, ni vinieron ángeles para quitarlos. Siguieron ahí, al lado, tal vez rodeando, dando vueltas alrededor de Daniel, así como cuando a veces llegan los perros y que se acercan y te huelen y se acercan a ti, te husmean y empiezan a darte vueltas ahí. Tal vez rugiendo, haciendo algunas muecas de ferocidad ante Daniel, pero Daniel mantenía su gracia, la cual le traía paz y se mantenía sereno. Entonces, estos leones estaban ahí, pero no tocaron a Daniel. ¿Qué pasa cuando un cristiano se pone en una situación de peligro, situaciones así también, verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Vemos ahí, ¿verdad? Que Daniel, ahí estando en el foso de los leones, no tuvo temor, tuvo paz, porque sabía y confiaba que el ángel de Jehová estaba alrededor de él, que lo iba a proteger, que lo iba a guardar y que iba a tapar esos hocicos de los leones, ¿verdad? Entonces vemos una situación de gracia y paz acompañada, pero esa paz viene primero por el conducto de la gracia que lo protege y que lo mantuvo paciente y que soportó la prueba. Yo no sé por cuál situación estés tú ahorita atravesando, cuál lucha estás llevando ahorita, sea una lucha familiar, sea una lucha laboral, financiera, de matrimonio, de pareja. Busca la gracia, esa gracia te va a traer paz. Busca la gracia, busca la cercanía con Dios, va a traer paz y va a traer respuesta para lo que estás pasando. Esta gracia y esta paz tiene que provenir de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo así lo menciona. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que buscar esa gracia, pero que viene de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No hay gracia para nosotros si estamos separados del Señor Jesucristo. Nadie puede obtener la gracia si no está cerca de Dios, si no está cerca de Jesús, si no tiene Jesús en su corazón. No podemos obtener esa gracia, no podemos obtener la paz si no viene del Señor.
vamos al concepto de gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido que Dios da al hombre. El hombre no tiene nada que pueda aportar para recibir esa gracia. El hombre no tiene nada que pueda dar a cambio que sea de valor para obtener esa gracia. Es totalmente inmerecida. Inmerecida totalmente. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer esa gracia que viene de Dios. Viene esa gracia. Pero esa gracia no es solo el perdón inicial de los pecados, porque a veces pensamos que cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, recibimos el perdón de pecados, la salvación, esa gracia que nos salva, pero no nomás queda ahí esa gracia. Esa gracia tiene una continuidad en otras acciones sobre la vida del hombre, ¿verdad? A favor del hombre. También esa gracia surte efectos en eventos simples y sencillos de tu vida y de mi vida. En eventos sencillos y simples está la gracia de Dios, nomás que nosotros a veces no la observamos. Pasa de frente a nosotros y no la detectamos. Está ahí con nuestra familia, está en nuestro trabajo, está en nuestro vivir día a día, está delante de nosotros, pero esa gracia a veces no la reconocemos y no la agradecemos. Pensamos que nos merecemos las cosas nada más porque sí, o porque soy de fulanito de tal, o porque tengo esta familia, o porque hago cosas buenas, o porque tengo un puesto, o tengo un negocio, y pensamos que nos merecemos las cosas y no. Realmente es por gracia. En los eventos simples, ahí está también la gracia de Dios. En los eventos rutinarios de la vida está también esa gracia. Entonces no nomás es la gracia impresionante que Jesús nos dejó a través de la cruz para salvación de nuestra alma, sino que es una gracia que nos acompaña día a día en nuestra rutina diaria para que nosotros vayamos evolucionando y creciendo en el Evangelio. Pero esa paz, ¿qué significa? La bendición externa de orden social. La paz es la bendición externa de orden social, o sea, de manera, la gente que pueda observarme de manera externa, el público o la gente que me pueda observar, que yo refleja esa paz, pero también esa paz es la bendición interna de una nueva y una buena relación con Dios. La paz que habla Pablo es de la bendición interna, porque si hay una bendición interna de la búsqueda del Señor, hay una bendición interna en el estar yendo a la iglesia, en el estarse congregando, hay una bendición interna donde nosotros tenemos una comunión en la búsqueda del Padre en oración, en la lectura de la palabra, y esa paz se puede percibir de manera interna, pero que también de manera externa la bendición se muestra en orden social, donde los demás que están afuera pueden observar esa paz en tu vida. Entonces, esta gracia y esta paz es la cual se refiere Pablo en estos versículos, deseándoles esa gracia sobrenatural de Cristo, pero también esa gracia sobrenatural que viene a través del Evangelio y a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos eran los hermosos deseos de Pablo hacia los corintios. Pero hay gente que está en la búsqueda de la paz allá en el mundo o fuera, ¿verdad? Y a veces a nuestro alrededor. El caso de Saúl. Vamos al caso de Saúl. Saúl no podía encontrar esa paz y era atormentado. Sabemos la historia de Saúl, ¿verdad? Donde nos habla y nos enseña la palabra de Dios que el Señor dejó a Saúl, ¿verdad? Se retiró de Saúl. Se hizo a un lado. Y él empezó a resentir esa paz que tenía antes a esa falta de paz. Él no podía encontrar esa paz y era atormentado por demonios, dice la palabra, ¿verdad? El caso contrario de David, que era amenazado, que era perseguido, que constantemente se le estaba poniendo encima espada, persecución, acusaciones, y tenía que ir de ciudad en ciudad. Cuando nosotros analizamos esta persecución de Saúl a David, Saúl iba de población en población buscando a David, y David tenía que ir retrocediendo, tenía que ir yendo hacia el norte conforme lo iba siguiendo Saúl.
y lo iba alejando de los terrenos donde estaba David. Entonces David, por no tener la confrontación con Saúl, pues iba siendo alejado cada vez más. Pero vemos que la paz que estaba sobre David era una paz sobrenatural, cosa que vemos que en Saúl no podía concebir la paz, no podía encontrar la paz. Tanto que mandó a David que tocara el arpa, y la misma unción de la música de alabanza y de adoración a Dios empezó a recaer en Saúl, y sentía esa paz que viene de Dios. Qué importante es la adoración y la alabanza y la música, ¿verdad? Y cómo la música tiene una unción, porque a veces como que no le damos crédito a la música, y la música sí tiene unción, tanto puede tener una unción buena como puede tener una unción mala. Entonces vemos aquí que David, utilizando el arpa, cantando a Saúl para que Saúl pudiera tener paz, pero aún Saúl persiguiendo a David, quitándole tal vez aparentemente la paz a David, pero realmente la paz que venía de Dios hacia David lo mantenía tranquilo y lo mantenía sereno, a pesar de la persecución y las amenazas que estaban en contra de la vida de David, ¿verdad? Entonces Jesucristo debe ser siempre el canal por el cual fluyan estos incomparables favores. Todos los favores que vamos a tener, ya sea de gracia, ya sea de paz, tienen que venir por el canal que es Jesucristo. Por ahí fluyen todos los favores. No vamos a encontrar en otros lugares, vamos a encontrar algunas apariencias, vamos a encontrar algunos sustitutos baratos, lo voy a poner así de esa manera, porque realmente no caen como sustitutos verdaderos. Nada puede sustituir a lo que Cristo y a la gracia y el favor que Él ha puesto sobre nosotros por el acto de la cruz. Pero nosotros a veces estamos buscando ahí sustitutos para tratar de reemplazar y buscar la gracia y la paz momentáneamente que nos ofrece el mundo, y nos damos cuenta que no es lo que estábamos buscando. Vamos al versículo 3. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 2 al 11, vamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre y Dios de toda consolación. Cuando habla aquí Padre de misericordias y Dios de toda consolación, para los judíos la expresión Padre de significa el originador de, o sea, el que creó esto, o el que originó esto. Entonces, cuando hablaba de Padre de misericordias, era el creador de las misericordias. Por ejemplo, vamos a Juan 8:44, donde habla que Satanás es padre de mentira. ¿Quién fue el creador? ¿Quién fue el que originó la mentira? Satanás. Por eso lo menciona esta frase, padre de mentira. Padre de misericordias, como se refiere aquí, y Dios de toda consolación. Entonces, a través de Dios vienen todas las misericordias, a través de Jesucristo vienen las misericordias. Es el creador, el originador de las misericordias. Así como Satanás es el padre de mentira, el originador, el creador de las mentiras, porque la mentira se originó en él, en Satanás. Las bendiciones y las misericordias se originaron en Dios. En Génesis 4:21 nos habla de Jubal, un personaje que también habla esta frase. Jubal fue el padre de los instrumentos de música porque inventó, originó el arpa y la flauta. En Génesis 4:21 nos habla de Jubal, que él creó, él originó el arpa y la flauta. Entonces él es el creador de, él es el originador de el arpa y la flauta. Entonces, con estos ejemplos podemos tomarlos como base para poder entender y comprender que Dios, el Padre, es el originador de las misericordias, es el creador de las misericordias. Dios es el Padre de misericordias porque toda misericordia se origina en Él y puede alcanzarse solo en Él. Lo voy a repetir. Dios es el Padre de misericordias porque toda misericordia se origina en Él. Toda misericordia, toda. Y puede alcanzarse solo en Él.
Ese es uno de los beneficios de buscar a Dios, ¿verdad? Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. La gracia nos da cosas que nosotros no merecemos. Por eso gracia es, mencionábamos ahorita, es lo que no merezco. Entonces Dios en su gracia, en su favor, nos otorga cosas que no merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Porque merecemos cosas porque somos pecadores, porque actuamos de esta forma, porque hicimos en el pasado esto, porque hicimos aquello en el pasado. Esas cosas sí las merecemos, pero por su misericordia no nos las da. Fíjense qué precioso es esto, ¿verdad? Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Usted y yo, a lo mejor no merecemos la salvación, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos los favores, no merecemos la bendición de Dios, el plato a la mesa, el trabajo que usted tiene, que yo tengo, el techo, la casa, el automóvil, la familia, los hijos. Dios en su gracia nos da que a lo mejor eso no lo merecemos. Por actitudes, por acciones, por nuestro carácter, por nuestro comportamiento, por nuestro ego. Pero Dios en su gracia nos lo da. Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos, porque hay cosas que nos merecemos, por justicia nos la merecemos, pero aún así Dios en su misericordia, no nos da eso que nos merecemos. Qué hermoso es Dios, de verdad. Qué hermoso es el Evangelio. Qué precioso es poder comprender y entender estos tesoros que el Señor nos otorga, estas bendiciones que Dios nos da, estos favores que el Señor nos pone y que nos permite comprender y entender para que valoremos. Entonces, tú y yo debemos de aprender a valorar lo que tenemos ahí. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense cómo Pablo está dando su testimonio, ¿verdad? Donde fue abrumado así, situaciones, problemas, más allá de las fuerzas. A lo mejor ya habían abandonado ellos sus fuerzas y habían dicho, yo ya no aguanto más, de verdad que yo ya no aguanto más, estoy abrumado, estoy rebasado, es demasiado lo que me está pasando. Que hasta puede uno esperar la esperanza de conservar la vida. Y esto es una realidad, sí sucede. Porque a veces son tantas situaciones. No nos especifica aquí Pablo qué es lo que estaba pasando realmente. No nos da detalles, pues es lo que quiero dar a explicar. Pero sí él da su experiencia y sus emociones. Y qué importante que usted y yo aprendamos a hablar cómo estamos, cómo nos sentimos. Porque llegan y nos preguntan, ¿cómo están? Y nosotros respondemos por default, bien, gracias a Dios, sí, muy bien, cuando realmente no estamos bien. Pablo está mostrando, Pablo, el gran Pablo, está mostrando cómo estaba, en qué circunstancias estaba su situación, cómo estaba y cómo le estaba yendo mal. Y está mostrando y está dando a conocer su situación. Y qué importante que tú y yo debemos a conocer. No es malo pedir ayuda. No es malo dar a conocer que estamos en situaciones, en un valle, en tropiezos, en problemas, en desánimo. Tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que mostrarlo. Porque si nosotros no hablamos, Satanás aprovecha, nos va a arrinconar, nos va llevando a la esquina, a la oscuridad, nos va llevando y nos ataca totalmente indefensos. Qué importante es que tú y yo hablemos y le digamos al hermano de la iglesia, al familiar cristiano, a esta persona, a aquel que le tengo confianza, y que empecemos a hablar y empecemos a manifestar cómo estamos viviendo nuestras situaciones y qué está pasando en nuestra vida realmente, en nuestro núcleo interior, ¿verdad? La Biblia frecuentemente habla de la multitud de las misericordias de Dios, multitud de misericordias de Dios, porque tan inagotable es su provisión. Más allá de las fuerzas estaba Pablo totalmente atacado. Estaba
abrumado, había perdido la esperanza de conservar la vida, pero vemos que las múltiples misericordias de Dios, esa fuente inagotable, viene y da un consuelo y da un salvavidas a Pablo. No nos cansemos de pedirle a Dios en oración sobre las situaciones en las que estamos viviendo. No nos cansemos de orar y de hablarle a Dios y decirle: Señor, me está pasando esto, estoy atravesando por esta situación, estoy atravesando esto, Padre, voy a entrar a esto, Señor. Estoy en esto y ya tengo mucho tiempo, y que empecemos a hablar con Dios en oración. Las palabras consuelo y consolación se repiten 10 veces en estos versículos que estoy leyendo con usted, del 1 al 11. 10 veces repite la palabra consuelo y consolación, porque así como somos afligidos, porque así como somos abrumados, porque así como nosotros somos atacados y a veces vienen las situaciones y las traemos en nuestros hombros, también viene la consolación, también viene el consuelo, viene la consolación y viene el consuelo de Dios. No debemos pensar que el consuelo en términos de lástima, porque a veces, ay, pobrecito, hay que consolarlo, lo vemos como si fuera algo de lástima, y no es de lástima, porque a veces la gente, por no dar consuelo a los demás, lo refleja como si fuera un sinónimo de lástima, y no es. Cuando Dios viene y nos trae consuelo, es para fortalecerte a ti y a mí. Cuando Dios viene y nos trae consolación, es para restablecernos y nos levantemos, porque la lucha, la pelea sigue. No podemos estar de rodillas en el sentido vencido, no podemos estar en el suelo, tenemos que ser consolados y levantados otra vez para continuar con la batalla. Dios nos consuela, pone fortaleza en nuestro corazón para que podamos enfrentar las pruebas y las tribulaciones y salir victoriosos sobre ellas. Por eso Dios fortalece tu corazón y mi corazón. Yo sé que a veces la prueba nos abruma. Yo sé que a veces las situaciones nos sobrepasan, claro que sí. Porque así como tú has tenido, yo también he tenido. Pero tenemos que entender que Dios consuela nuestro corazón, lo fortalece para que podamos enfrentar las pruebas y triunfar sobre ellas. Dios puede animarnos por su palabra, que es la Biblia. Dios nos anima con su palabra. Muchas veces utiliza su palabra para animarnos. A veces es por el medio de su Espíritu Santo que viene de su presencia y nos reanima, nos fortalece, nos levanta y nos permite seguir adelante. Pero algunas veces Dios usa a otros creyentes para darnos estímulo que necesitamos. Entonces Dios te puede ayudar a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo o a través de alguna persona para que te hable y que te dé ánimo. Versículo 4 al 7. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, que nosotros consolemos a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Yo te quiero animar, como dice Pablo aquí. Sí, somos consolados y somos afligidos. Y a veces somos afligidos para que consolemos a otros. Entonces, en medio de la situación y de la tribulación, no pongas tu mirada nada más en ti y en lo que te está pasando a ti. Piensa en los demás. Consuela al que está cerca de ti. Ve y consuela a aquel que tiene necesidad. Acércate a aquel que sabes que está sufriendo y que está pasando por situaciones complejas. Acércate y consuélalo. Aunque tú estés en aflicción, aunque tú estés abrumado, aunque tú estés en situaciones complejas, también es momento para que tú vayas y consueles a otro. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Debemos de aprender a poner nuestra mirada en los demás, no importa la condición en la tribulación que estemos pasando nosotros, y que en medio de esa consolación, en medio de esa tribulación, aprendamos a extender los brazos para los demás. Eso es precisamente el ejemplo que Jesús también da en su vida.
En tiempos de sufrimiento, la mayoría de nosotros nos inclinamos a pensar solo en nosotros mismos y olvidarnos de los demás. Esa es una reacción humana que tenemos en común y tenemos que aprender nosotros a eliminarlo. Nos convertimos en cisternas en lugar de ser fuentes. Estamos afligidos nosotros, estamos pasando abrumados en sobremanera y vamos a la iglesia nosotros y somos una cisterna recibiendo y mantenemos todo para nosotros ahí estancado y ya no somos esas fuentes donde recibimos y damos a los demás, recibimos y soltamos para alguien más. Viene sobre nosotros, pero nosotros también a la vez estamos dándole a alguien más. Una de las razones para las pruebas es que tú y yo podamos aprender a ser fuentes de bendición para consolar y animar a otros. Dios quiere que tú y yo seamos una fuente de bendición para ir a bendecir a otros, ir a reanimar a otros, ir a traer consuelo a otros, ir a bendecir a alguien más. Debido a que Dios nos ha animado, nosotros podemos animar a los demás. Dios nos ha animado a nosotros y no te anima para que tú estés bien nada más. Para que mi hijo ya esté bien. No, lo hace con la intención de que tú también aprendas a ir a animar a otros. Más en estos tiempos, hermanos. Usted sabe que en estos tiempos las emociones están en otro grado. Las memorias, los recuerdos de los seres queridos y de los seres que ya no están, situaciones y a veces hasta tragedias, empiezan a recalcarse más en tiempos como el que estamos viviendo hoy cerca de la Navidad. Es momento que usted y yo pongamos la mirada en los demás. Es momento que usted y yo empecemos a ver a los demás. No estemos fincados en lo que está pasando nada más en nosotros. Dios quiere bendecir, traer sobre ti gracia y paz, pero también quiere que tú vayas y des gracia a los demás y vayas y ores y traigan paz a los demás. Dejemos de ser nosotros un tinaco donde guardamos la presencia de Dios, el agua, esas corrientes de agua vivas sobre nosotros, sino que seamos ese río, ¿verdad? Esa fuente que vaya hacia los demás. Voy a hablar unas frases de grandes hombres de Dios de las épocas, donde ellos estaban pasando situaciones parecidas a las que le menciono. Y estas frases nos deben de motivar a nosotros, y ahorita lo voy a escuchar para que vean en qué sentido. El doctor John Henry dice lo siguiente: ¿a ustedes les parece que no tengo mis altibajos y que disfruto de una constante progreso espiritual con gozo en ecuanimidad ininterrumpida? De ninguna manera. Con frecuencia estoy desalentado por completo y todo parece ser de los demás, de lo más sombrío. A veces vemos personajes grandes que Dios usa y creemos que ellos no pasan aflicciones, o que no pasen aflicciones, sino que ellos no caen, no tropiezan, no son atribulados, porque los vemos que Dios los usa y hacen predicaciones y hacen cosas y decimos, no, pues ellos se mantienen como que la gráfica siempre arriba o siempre recto en la gráfica, y no es cierto. Dice: ¿a ustedes les parece que no tengo mis altibajos y que disfruto de un constante progreso espiritual con gozo y ecuanimidad ininterrumpida? De ninguna manera es así. Con frecuencia estoy desalentado por completo y todo parece ser de lo más sombrío. John Henry, el doctor John Henry, el más grande predicador en el mundo del habla inglesa. Ellos también pasan situaciones, pero tenemos que aprender, usted y yo, a hacer lo que nos corresponde en medio de las situaciones que estemos pasando. No importa la tribulación, no importa la situación por la que estemos pasando tú y yo, tenemos que aprender a seguir adelante y seguir haciendo lo que nos corresponde. Vamos a una frase de Charles Harold Spurgeon, predicador, quizás el más grande, ¿verdad?, predicador de Inglaterra. Y dice lo siguiente: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Qué tremendo, ¿verdad?, esta frase.
Dice Charles Spurgeon: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Como que esas frases no las veríamos en la boca del Spurgeon. ¿Por qué? Porque vemos un hombre que hace predicaciones, un hombre que dejó predicaciones impresionantes escritas, que fue un maestro de la palabra, ¿verdad? Fue un erudito, fue pues, podemos decir que un rabí, ¿verdad? Que enseñaba la palabra y enseñó a predicadores y enseñó toda una época y marcó una época. Y aquí está hablando cómo él padecía de sus emociones, sus sentimientos. Estaba pasando un tiempo real. Padezco de una depresión del espíritu tan aterradora. Y uno podría decir, pues no, estos son hombres de Dios, siempre tienen gozo, siempre tienen paz. No, también pasaron aflicciones como usted y como yo, y así como Pablo está hablando ahí también. Y así como Spurgeon está diciendo aquí. Sí, pero no dejaban de hacer lo que tenían que hacer, no dejaba de predicar, no dejaba de leer la palabra, no dejaba de hacer lo que le correspondía. Y tú y yo a veces estamos claudicando, cayéndonos, soltando las situaciones por algo más sencillo. Tenemos que seguir adelante. Y la lucha no nos debe de detener y tenemos que seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El sufrimiento puede perfeccionar nuestro carácter y ayudarnos a participar del carácter de Dios. Si tenemos que ser nosotros como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, y nosotros tenemos que ser a la imagen de Cristo, lo más parecido al Señor, entonces tenemos que tener sufrimientos, tenemos que tener aflicciones para que nuestro carácter sea perfeccionado y que cada vez tengamos el carácter más parecido al del Señor. Pablo experimentó problemas, no como castigo por algo que había hecho malo, sino como preparación para algo que todavía tenía por hacer: ministrar a otros en necesidad. Pablo no estaba siendo castigado porque hizo algo malo, o sus tribulaciones que menciona aquí, no era porque estaba haciendo las cosas mal, sino que era una preparación de algo que todavía tenía que venir, que tenía que hacer, y era ministrar a otros en necesidad. Otro ejemplo es el rey David. Todas las tribulaciones que pasó David, ¿verdad? Todas las situaciones que pasó David, tremendas, pérdidas de sus hijos, traiciones de los hijos, todas las situaciones que pasó David. Pero aún David, estando en situaciones así tan complejas y tropiezos tremendos, altibajos tremendos, sobrepasado en sus situaciones, que nos dio un gran estímulo en los salmos. Estando en situaciones bien complejas, a lo mejor en el suelo tirado David, todas se pone a escribir salmos para animarnos a usted y a mí, fíjese. Todavía se atrevió a poner salmos para animarnos a usted y a mí. Este gran rey David nos da un ejemplo que aunque estemos en una condición así, tenemos que aprender nosotros a seguir adelante. Conforme aumenta el sufrimiento, también aumenta la provisión de la gracia de Dios en nosotros. ¿Viene el sufrimiento? Sí viene. ¿Aumenta el sufrimiento? Claro que sí. Porque somos probados y porque la fe tiene que ser aumentada a través de las tribulaciones. ¿Aumenta el sufrimiento? Sí aumenta, duele. Hay cosas que duelen mucho, impactan el espíritu. Y pareciera que nos desarman y nos detienen. Pero también viene la gracia de Dios con mayor intensidad y con mayor fuerza. Venimos por fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aumenta el sufrimiento, pero aumenta la gracia, y venimos por fe a obtener esa gracia y sea misericordia en el oportuno socorro en el trono de la gracia. La palabra griega significa ayuda cuando la necesitas. Ayuda oportuna. Una ayuda oportuna. Ayuda cuando la necesitas. Voy a platicar un testimonio. Había un creyente devoto que había sido arrestado por su fe y sentenciado a morir en la hoguera. ¿Se imaginan? En los tiempos de la antigüedad, ¿verdad? La noche antes de su ejecución se preguntaba si tendría suficiente valor para convertirse en una antorcha humana. Pues se acuerdan que los agarraban y los quemaban, ¿verdad? En aquellas épocas. De modo que probó su valor poniendo su dedo encima de la llama de una vela.
Entonces se imagina, él estando en la cárcel y luego se le dice que va a ser sentenciado y sabía que la pena iba a ser quemarlo. Entonces dice, voy a negar a Cristo, yo no voy a tener la valentía ni la fe para mantenerme, ¿verdad? Entonces él va y ponía su mano sobre la vela y se quemaba y pues quitaba la mano, ¿verdad? Entonces él como que estaba probando su valor. Por supuesto, cada vez que ponía la mano la retiraba por el dolor de quemarse. Estaba seguro de que jamás sería capaz de enfrentar el martirio sin claudicar. Pero el día siguiente, cuando sufría la hoguera, Dios le dio la gracia que necesitaba y tuvo un testimonio gozoso y triunfante ante sus enemigos. Este hombre esperaba negar su fe, ¿verdad? Pero cuando ya fue llevado a la hoguera, Dios le dio una gracia y Dios le dio esa paz. Y él fue y murió como mártir sin negar a su Señor, a Jesucristo, encontrando la paz y la gracia a través de él. Salió triunfante ante sus enemigos. Ni usted ni yo tenemos una prueba de esta magnitud. Para nada tenemos una prueba de esta magnitud. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dios está en control de todas las pruebas. Pablo aquí se sentía que ya no podía ni que podía controlar su vida, pero ya Pablo, hablando como testimonio, se da cuenta que Dios tenía el control de todas las cosas, no importa lo complejo que estaba sucediendo. Pablo se sentía oprimido, casi como una bestia de carga cuando trae tanta carga el animal, ¿verdad? Con un peso demasiado grande como para soportar. No sabemos cuál fue la tribulación específica de Pablo, si fueron por sus enemigos, si fue una enfermedad grave por lo que estaba pasando, o un ataque satánico especial sobre la vida de Pablo para tratar de trastabillarlo. No lo especifica la Biblia qué es lo que estaba pasando aquí Pablo, pero lo que sí sabemos es que Dios controlaba todas las circunstancias y que protegía a su siervo. Entonces Dios está en medio de tu situación y que Él controla todas las circunstancias, Él está en control y Él va a proteger tu vida. Mantente, soporta, huye en cuanto sea necesario, dependiendo de la prueba en la que estés pasando, ¿verdad? Pero Dios tiene control de todas las cosas. Mantente, soporta, pone el pecho de acero, descansa en la gracia de Dios que trae paz. Cuando tú y yo morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestras inclinaciones, entonces el poder divino de la resurrección puede obrar en nosotros. Necesitamos tú y yo morir a nosotros mismos y el poder divino, la gracia del Señor y esa paz de la resurrección puede obrar en ti y en mí. Morir a uno mismo, no significa una complacencia ociosa. O sea, decir, a ver, no, es que yo voy a morir a mí mismo y voy a dejar que Dios obre y ahí me siento en el sillón y espero pasar el tiempo y estoy aquí esperando la hora de Dios. Estoy aquí tranquilo, en paz, esperando que Dios obre. No es una complacencia ociosa. Morir a uno mismo, tenemos que reflejar acciones, tenemos que hacer acciones. No tenemos que quedar esperando sin hacer nada, que Dios lo haga todo. Eso no es morir a nosotros mismos. Pablo hizo acciones. ¿Qué hizo Pablo? Pablo empezó a orar. Pablo estuvo orando. Estudiaba las escrituras. Escribía sobre las escrituras. Escudriñaba las escrituras. Consultaba con sus colegas. Pablo habla con sus colegas. Para eso que se creen que todos lo saben y que ellos son los únicos o que tienen el liderazgo. O que tienen un pastorado y que piensan que en ellos y ellos. Pablo, siendo Pablo, fundador de iglesias y siendo el gran Pablo, consultaba con sus colegas, hablaba con sus colegas y las decisiones eran tomadas en conjunto como un Sanedrín, ¿ok? No lo que él decía forzosamente y así se hacía, no. Entonces Pablo oraba, estudiaba las escrituras, consultaba a sus colegas y confiaba en que Dios obraría. Pablo no negaba lo que sentía. Pablo no ocultaba sus emociones. Pablo no ocultaba las circunstancias ni la situación.
Pablo manifestaba, daba a conocer, sacaba a la luz lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Dios no quiere que nosotros neguemos nuestras emociones. Yo no sé quién nos enseñó como hombres o como cristianos o como líderes o como pastores o como un cargo de un ministro o de un ministerio, perdón, que nosotros neguemos nuestras emociones y que las suprimamos y que no le digo a nadie porque van a pensar esto o aquello. No, al contrario, oren los unos por los otros, dice la palabra, manifestemos nuestras situaciones para que alguien venga y ore por mí. Necesito que alguien venga y ore por mí. Necesito yo orar por otros, estar disponible para orar por los demás. Entonces Dios nos enseña a que manifestemos nuestras emociones en el formato adecuado, de la manera adecuada, para que manifestemos a los demás y ellos también aporten lo que tengan que aportar para tu vida. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concebido en nosotros por medio de muchos. Pablo nunca se avergonzó de pedir a los creyentes que oraran por él. Él siempre manifestó que oraran por él. Oren por mí, oren por el ministerio, oren por lo que está pasando, oren por esto. Pablo manifestaba a los creyentes que oraran por él. Pablo y los creyentes en Corinto se ayudaban mutuamente. ¿Cómo hace falta esto en la iglesia? ¿Cómo hace falta en la iglesia local? ¿Cómo hace falta en los concilios? ¿Cómo hace falta en las asociaciones religiosas? Manifestar lo que está pasando, las emociones, las situaciones, y que oren unos por otros y que se ayuden mutuamente. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios esta tarde. Manifiesta tu situación, pide ayuda, ora por uno, que otros oren por ti. Que nosotros demos a conocer nuestras circunstancias y nuestras situaciones, y que venga la gracia, la paz del Señor, el favor del Padre a través de las oraciones, y que una red de oración, cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo para hacer algo, Dios obra. Cuando oramos nosotros en lo individual, Dios obra, pero cuando hacemos una red de oración, Dios hace maravillas, así como se ponían a orar cuando encarcelaban a Pedro, cuando encarcelaban a los apóstoles, y pum, pasaban cosas maravillosas ahí en la prisión, ¿verdad? Parecía el ángel y se abrían las rejas, terremotos, pasaban cosas porque manifestaba lo que estaba sucediendo, sus emociones, y Dios hacía milagros porque tenían la actitud de ayudarse mutuamente y oraban en su conjunto y obraban como una iglesia, como una maquinaria, como un cuerpo. La cabeza es Cristo y nosotros todos los demás conformamos el cuerpo, que es la iglesia, pero trabajamos aceitados, trabajamos como una maquinaria donde Cristo es la cabeza y los demás tenemos el mismo rango, el mismo nivel, sin creernos nadie más que otro, con puestos y funciones diferentes, pero con Cristo como cabeza, ayudándonos mutuamente. Eso es lo que Dios quería poner en nuestra vida esta tarde, enseñarnos, y que nosotros pongamos nuestra fe en Dios. Dios te bendiga. Quiero terminar leyendo nada más. Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno, que es el creador de la eternidad, príncipe de paz. Ahorita en esta Navidad festejamos la venida y el nacimiento de Jesucristo. Festejamos que Él nació, porque Él es el único que puede otorgar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el creador de esa paz sobrenatural. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. No tendrá límite la paz y su imperio. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Festejemos esta Navidad o esta natividad, el nacimiento de Jesús. Como así tan importante fue la muerte de Jesús, también si Jesús no hubiera nacido, no hubiera habido muerte. Entonces es importante también la muerte, pero también el nacimiento de Jesús es un motivo de celebración, es un motivo de darlo a conocer, y es un motivo para hablar de Cristo y reconocer que Él es
el que fue profetizado, el príncipe de paz. Dios lo bendiga. Gracias por acompañarme. Su servidor Omar Wong. Le mando un abrazo y si Dios no lo permite nos vemos en 15 días. Bendiciones. Le invito a que se suscriba a mi canal y que en la próxima podamos estar otra vez escudriñando un poquito más de la palabra de Dios, escrutando un poquito más de la palabra de Dios. Me despido aquí en su programa Con Espíritu Escrutador. Bendiciones.